Se habla mucho en este tiempo de déficit de atención, de problemas de aprendizaje. Parece que hay como una epidemia de trastorno del espectro autista y Alex Caraballo dice, no es déficit de atención, es déficit de neuroalimentación. Buenas tardes, Alex, ¿cómo estás? Bienvenida a Equilibrio. Muy buenas tardes, Sandrina. Feliz de estar aquí compartiendo contigo otras ideas más, un punto de vista un poco más científico que médico sobre cómo solucionar este importante aspecto que está aquejando tanto a nuestra sociedad, a nuestros niños, y sobre todo algo que me llamó mucho la atención cuando tuve la oportunidad de vivir en España, en Madrid. Fui coach de un equipo de, de fútbol, de la cantera de un equipo de fútbol, era como la parte del coaching deportivo, del coaching psicológico para ese equipo del Getafe, ¿no? Un equipo de primera del fútbol español. Y lo que me llamaba la atención es que de los 22 niños, de los 22 jóvenes que teníamos ahí, habían 6 con déficit de atención. 6. Wow. Entonces No, ahí es fue que, cuando comenzó. claro, Ujú. claro, Alex, porque este tema del déficit de la atención hoy en día es casi que una epidemia y sobre todo, o sea, cuando se trata de diagnósticos tempranos, pero hay muchas personas adultas que uno puede observar Ujú. que hay algo que no está funcionando bien. Hay mucha resistencia en cuanto al tema y por eso sería muy importante primero definir qué se puede llamar déficit de atención. Bueno, primero entender que el déficit o el trastorno de déficit de atención e hiperactividad no es un problema que tiene que ver con el IQ o con la inteligencia de la persona o nuestro niño, No, no tiene nada que ver con eso. nada tiene que ver, y antes la gente lo asociaba, y más bien, al contrario de esta falsa creencia, muchas personas con déficit de atención tienen un índice o un coeficiente intelectual súper elevado, aunque hoy en día hablar de coeficiente intelectual, cuando se piensa más bien en inteligencias múltiples, es un poco Ujú. de modé. Pero es un tema muy apasionante porque hay muchos niños que tú dices, pero es inquieto, es intranquilo, se porta mal, lo llevan al psicólogo, de una vez sale con la etiqueta, déficit de atención, trastorno del desarrollo, autismo, que también parecieran ser Ujú. las nuevas pandemias Ujú. entre los niños y los jóvenes. Pero, ¿qué es propiamente el déficit de atención? Bueno, sí, es esa pérdida de la capacidad o de la capacidad de ese proceso cognitivo y conductual que tenemos o que tienen las personas o que tiene alguien o el ser humano para concentrarse en una sola cosa a la vez y poder, de toda la información que está entrando, todo ese input que está entrando, eh, solamente fijarse o concentrarse en una sola cosa. De estos niños que presentan esto o los adultos que presentan esto es que no pueden hacer una selección voluntaria de dónde enfocar su atención. Entonces, tal vez suena el teléfono y van a ver el teléfono y tal vez estaban en clase, entonces no se pueden enfocar en una sola cosa no debería extrañarnos esto, porque realmente lo que estamos haciendo eh, eh, con nuestros niños, con nosotros mismos, es algo que es doloroso. Porque ¿cómo un niño no va a tener un déficit de atención? Es que no se queda quieto en el colegio, en el pupitre. Si lo que le estoy dando en la mañana para de desayuno es un poco de cereal, un poco de azúcar, un poco de leche. Y entonces, ¿cómo se va ese niño con esas neuronas hiperactivas? Tiene ese subidón de azúcar, la glucosa se le pone en 200, sale ese niño, hay uno que hasta desayunan con Coca-Cola, con estas sodas, con estas cosas, y entonces le dispara esa glucosa a 200, esos niños están intranquilos, porque eso no los puede tener tranquilos. Entonces, claro, lo que quiere es quemar toda esa energía, lo que quiere es jugar,
lo que quiere es brincar, no puede estar quieto porque hubo una perturbación en lo que es sus ondas cerebrales, en lo que es el funcionamiento de su cerebro. Entonces, este tipo de alimentos, lo que son los neurotoxinas que podemos nosotros conseguir actualmente. ¿Cómo pueden ser esas neurotoxinas? Bueno, le estamos dando a nuestro hijo antes de irse al colegio, un jugo verde, porque eso es muy bueno. Entonces, ¿con qué, o sea, qué le hacen a todas esas espinacas o todas esas hojas verdes que le estoy dando a mi niño? Lo rocían con pesticidas. Entonces, esos son neurotoxinas que no le permiten una formación completa de su cerebro y no le van a permitir enfocarse y mantener la atención, porque lo van a mantener distraído, le están haciendo, es un neurodisruptor. Eh, Otros neurodisruptores, tenemos el Wi-Fi, el teléfono, o sea... De eso te quiero hablar, Alex, porque mira, por una parte está la alimentación y por la otra parte está la hiperestimulación. Un niño que desde bebé chiquito anda con un iPad y está expuesto a una computadora, o sea, no puede tener la misma concentración que un niño que de repente está haciendo un juego manual que le ayuda a su motricidad fina. Otro aspecto que estaba leyendo recientemente, ahora que nombras los Wi-Fi, los equipos que funcionan por Bluetooth, los auriculares, o sea, imagínate si se pueden transmitir ondas a través de un auricular, cómo un niño puede tener el cerebro y qué está pasando con el cerebro de ese niño que tiene esas ondas de lado y lado. O sea, es súper complejo. Sí, de hecho hay estudios que dicen que mata las neuronas, o sea, elimina, no las mata, lo que hace es quemar las neuronas, quema. Los dispositivos de Bluetooth de lado y lado lo que hacen es quemar, o sea, nuestras neuronas. Claro, Eh, Alex, pero también hay otro tema. El hombre, en la búsqueda de adaptarse a toda la evolución tecnológica, no se puede quedar atrás. O sea, tú tampoco puedes tener un niño, no, pero como yo quiero darle una formación distinta, él no va a tener iPad, no va a tener audífonos con Bluetooth, porque es una ha pasado. ¿Cómo se puede de alguna manera neutralizar el daño o qué podemos hacer como padres? bueno, lo primero que podemos entender, lo que hay que entender es que estas ondas electromagnéticas, eh, el impacto que pueden tener en nuestros órganos, no solamente en el cerebro, también en nuestro corazón, en nuestro hígado, en nuestra páncreas, en todo, esas ondas disminuyen en función del cuadrado de la distancia. Entonces yo necesito tener a mi niño o yo para también mantenerme sano, mantenerme lo más alejado de esas ondas. O sea, mientras más cerca estoy, más me va a impactar. Entonces, eso es un punto importante que hay que tener, que no puedo tener al niño tal vez estudiando, porque tal vez está estudiando con la computadora, pegado con el router al lado de la onda Wi-Fi, ¿no? No puede, porque eso le va a ser muy perjudicial para él. Y también, Pero ¿qué pasa, por ejemplo, en una casa? Porque hoy en día todo el mundo tiene Wi-Fi. Tienes los routers así cerquita de la habitación. ¿Qué haces? no, bueno, necesitas alejarlo, no necesitas estar donde está el router en ese momento. Y cuando vas a dormir necesitas apagarlo, porque si es hora de dormir, ¿para qué necesitas esa onda? Porque esa onda va a hacer match con las ondas de tu cerebro y le van a indicar al cerebro que todavía es de día y no lo van a dejar dormir. Las neuronas van a pensar que todavía es de día por la onda, la frecuencia. Entonces no le permite dormir. No le va a permitir dormir, en este caso al niño que está en plena formación, necesita dormir tal vez entre 9 y 10 horas, dependiendo de la edad, para formar bien todo su cuerpo y especialmente sus órganos como el cerebro. Necesita dormir lo suficiente, descansar lo suficiente, y estas ondas en la noche o mientras él duerme no le van a permitir llegar a un sueño profundo, un sueño reparador, donde realmente es que él puede crece
tanto físicamente, sus huesos, va creciendo él también, pero también va creciendo y fortaleciendo sus órganos, en este caso el cerebro. Entonces necesita mucho descanso. Otra cosa es que si es un niño no debería, algo que hace mucho daño es pegarse, tal vez el teléfono, una llamada, pegárselo aquí a la cabeza, porque van esas ondas electromagnéticas y entran directamente. Entonces, buscar usarlo lo más lejos posible, buscarlo hacer en speakerphone o en altavoz, para estar más alejado posible. Claro, los adultos sí necesitamos cierta privacidad, pero un niño no necesita esa privacidad de lo que él está comentando. Entonces puede tenerlo en altavoz para que no le influya lo que es estas ondas. Entonces, eso de las videollamadas está muy bien porque la gente siempre lo está separando, no lo está pegando. Entonces, y tomar ese tipo de medidas y ponerse de Ahora, acuerdo. ahora te pregunto, Alex, ¿este diagnóstico de déficit de atención se puede revertir o es algo con lo que ya una persona, una vez diagnosticada, va a tener, es una condición que va a vivir de por vida? Mira, algo interesante. Hay hay un grado genético, o sea, nosotros podemos, la ciencia ha encontrado, porque las causas hasta ahora son desconocidas realmente, pero se han encontrado han encontrado que entre un 3 a un 5% de las personas que tienen déficit de atención tienen un gen específico y heredaron esa genética. Pero lo interesante es que si yo estoy subnutrido a nivel de las vitaminas, los minerales que necesita mi cerebro o mi cuerpo, esa se va a manifestar o no. Entonces, por eso es que es importante entregarle altas dosis del grupo vitamínico B a estos niños que se están formando, grupo vitamínico B, pero el grupo metilado. Ese grupo metilado va a permitir, o sea, metilado quiero decir para que la gente tenga una idea. No es lo mismo, o sea, aunque en estos días estaba hablando con un médico que le recomendó a alguien algo de esto. Entonces, no es lo mismo. La vitamina B12 no es la misma sinocobalamina que tiene cianuro, un poco de cianuro, que metilcobalamina, que es del grupo metilado. No es lo mismo ácido fólico, la vitamina B9, ácido fólico, que folato o metilfolato. Esa es la parte metilada que va a impedir que si tengo suficientes cantidades de él en mi cuerpo, va a impedir que se manifiesten este tipo esta tendencia genética. Entonces yo necesito darle a mi hijo esto. Pero lo primero, antes que todo, esto es un protocolo que ya la ciencia y la medicina, espero que No, pero ya va, Alex. Vamos a hablar de todo ese protocolo porque sé que mucha gente está prestando atención y pensando, debo incorporar vitamina B, el ácido fólico. Quiero que me sigas hablando de este protocolo. Antes vamos a escuchar música y seguimos conversando con Alex Caraballo. Estamos hablando de este tema. No es déficit de atención, es un déficit nutricional. Vamos a escuchar música y seguimos hablando. Alex, ¿es Carballo o Caraballo? Caraballo, Caraballo. Caraballo. Y yo que Carballo, estaba toda enredada. Mira, esto que dices es increíble y quiero que me hables acerca de estos protocolos. Sé que también el glutatión es recomendado para las personas que tienen déficit de atención y hay estudios científicos que tienen bastante soporte de esto. Sí, mira, lo importante es que ese protocolo, ya está llegando un momento en que la medicina, las ciencias médicas y lo que es la ciencia, las neurociencias, o sea, o la ciencia del estudio del cerebro, están llegando como a un sitio donde como que se están pegando, o sea, donde Acoplando, se están acoplando. acoplando. Porque si tú ves, un niño tal vez de 3 años, no, tiene trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Y entonces ya desde los 3 años ¿qué le recetan? Le recetan, o sea, le recetan un poco de fármacos que a la larga le van a ocasionar
más, como decir, le van a causar más daño que el beneficio que pueden tener. Por lo menos esos fármacos, eh, que todos están relacionados con activar lo que es la dopamina, el centro, que es la hormona que nos mantiene nosotros motivados, atentos, apasionados. Pero esta dopamina tiene un centro en el cerebro que es el centro dopaminérgico, que es el mismo centro que se activa cuando las personas tienen adicciones. Por eso es que un 53% de las personas que tienen diagnosticado déficit de atención tienen algún tipo de vicio, como el cigarrillo, alcohol o algún tipo de droga. ¿Por qué? Wow. Porque se activa el ritmo. Entonces estamos llevando a nuestros niños estamos conduciéndolos hacia ese camino. Entonces no es que lo que yo quiero es que la gente entienda que primero yo necesito sacar todo lo que sucio que está o que le O sea, impide a como nuestros hacer niños. como un detox del organismo. Y ese Pero, pero detox, ¿cómo, y pero ese cómo detox es se puede sacando hacer todas ese, las toxinas, pero cómo los se puede hacer pesticidas. ese detox, Bueno, Alex? ¿Qué recomiendas primero, tú? primero, las toxinas que pueden ingresar a través del agua, a través de lo que estoy comiendo, los alimentos que estoy comiendo, porque todos los alimentos ahorita, lo verde, que lo veo muy sano, esto tiene pesticidas. Y esos pesticidas son un neurodisruptor que van a aumentar o que no van a permitir que nuestros niños o la persona pueda fijar la atención. Entonces tengo que sacar todo esto. Entonces, ¿qué es lo que necesito Claro, comer? pero Orgánico. fíjate Ujú, tú, Alex, siendo responsables, ¿no? En el caso de Venezuela, básicamente casi que todos los cultivos son orgánicos. Tal vez ujú, ese tema de los pesticidas se vive más en países europeos o tal vez en Estados Unidos. En beneficio de la verdad, no todos los productos verdes están llenos de pesticidas. Habría ujú. que hacer una revisión de dónde estás comprando tú los alimentos, porque tampoco, imagínate, si también le decimos a la gente que los jugos verdes son malos, la gente va a decir, bueno, está como una vez que yo fui a un alergólogo, que casi que mis hijos eran alérgicos a vivir, porque me dijo que eran Claro, alérgicos a todo. sí. Entonces también la gente se pone como que, bueno, entonces, ¿qué como? Pero es que mira, lo que ocurre es esto, pensar, si yo que tenga la certificación o esté totalmente seguro de que no tiene pesticidas. Los pesticidas siempre lo riegan por encima, si sea por encima, para que las hormigas o cualquier depredador que se come esa siembra, no se la coma. ¿Ve? Siempre le van a estar regando. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Si es totalmente orgánico, certificado orgánico, perfecto. Si no es, bueno, tomo la verdura, en este caso vamos a ver la lechuga o la espinaca, la meto tomo un envase con agua, le agarro ají suelto, unos ají picados sueltos, le echo tal vez 2 cucharadas soperas de bicarbonato de sodio, la dejo ahí remojando unos 10 minutos, y después, primero que la busqué alcalinizar después hago lo contrario, busco acidificarla, entonces le puedo rociar vinagre. Le rocío vinagre, va a hacer una reacción y eso le va a quitar entre el 80 al 90% de todos los pesticidas Oye, pero que está podemos bien encontrar. interesante ese dato. ¿Sí? Entonces esto le va a quitar, porque es interesante entender que los pesticidas sí es un neurodisruptor. Y la mayoría, o sea, para no decirlas todas, porque tal vez la que tengas en tu casa no le pones pesticida, pero si yo tengo un sitio donde estoy sembrando, una hectárea donde estoy sembrando, o no sé, estoy sembrando lechugas, eso es, eso es alimento para todo eso, todas las hormiguitas, todo lo que se pueda comer esa lechuga se va a comer. Entonces, ¿qué es lo que hace para no perder esa siembra? Le riegan lo que es estos Los pesticidas pesticidas. para que, claro que en pequeñas dosis no hace daño, al ser humano no le hace daño, eh, pero lo que ocurre es que esto es acumulativo. Eso es igual que todos los vegetales, ellos generan una fototoxina, ellos generan una toxina que es para que los depredadores no se lo coman y estos depredadores pequeños les cae mal y ellos no lo vuelven a comer. Entonces a nosotros, claro, eso pequeño que ellos generan no nos hace daño, nuestro mismo cuerpo
busca en deshacerse de él. Pero lo que ocurre es que esto es acumulativo. Entonces, si yo O sea, Alex, y definitivamente algo tiene que estar pasando porque la incidencia de niños con autismo es, o sea, en cifras impresionantes. La otra vez yo conversaba con alguien y me decía, es que Andrina, tal vez antes no se les daban tantos diagnósticos como hoy. Y eso es una verdad, porque de repente antes un niño con autismo, tú decías, es tímido, es retraído, o por el otro polo, es hiperactivo. Pero hay algo que está pasando que está haciendo que existan cada vez más casos. claro, y te voy a decir esto, está relacionado mucho con la Big Pharma, ¿no? Estos son los, estos son los, como decirlo, las conductas o lo que puedo señalizar, y aquí te traigo este fármaco que contrarresta todo esto. Entonces estamos diagnosticando y diagnosticando, y tenemos para todos esos diagnósticos tenemos un fármaco, y tenemos un fármaco, y tenemos un fármaco que simplemente apalea los síntomas, más no quita el asunto de raíz. El asunto de raíz se quita cuando yo le saco toda esa basura que le estoy dando, el exceso de azúcar, le estoy dando El mucho exceso, azúcar. o sea, el azúcar genera tanta adicción como la cocaína o cualquier otra sustancia. Es una cosa terrible y los daños son irreversibles. Hablan que es hasta 7 veces más adictiva que la propia cocaína, el azúcar. Entonces, a todo le están poniendo azúcar, a todo le están poniendo azúcar, o jarabe de fructosa, o jarabe de maíz, ¿para qué? Para endulzar. Entonces, eso está haciendo adictos, creando adictos a estas sustancias, y eso es un neurodisruptor, porque eso va a alterar lo que es el funcionamiento de mis neuronas, de mi cerebro, las ondas, de la frecuencia de mis ondas cerebrales. Y entonces me va a mantener activo, me va a mantener despierto, me tira esos 200 de glucosa, y que quiero yo correr, brincar, para poder quemar todo eso. El cuerpo está buscando lo natural para poder sacar todo esto del cuerpo. Entonces, lo interesante es primero sacar todo esto que puede impedir, como tú dices, el gluten. También hay una parte de la población que le afecta el gluten, que le afecta la lactosa, la leche, pero no tanto por la lactosa, que es azúcar, sino por la caseína. La caseína también es un neurodisruptor. eh, Hay gente que me pregunta, no, pero yo le doy whey protein o proteínas, pero es que la proteína del suero de leche, su principal ingrediente es la caseína, y eso es un Claro. neurodisruptor. Y entonces la caseína es muy amarga. Para que esa caseína sea dulce, y yo la pueda consumir y me pueda agradar, imagínate todos los ingredientes, toda la química que le tienen que poner para que sea agradable al Vamos gusto. al aire, Alex, ya. 4 de la tarde con 2 minutos, sigo conversando con Alex Carballo, estamos hablando, no es déficit de atención, es déficit nutricional. Antes de que fuéramos a la pausa, Alex, estabas hablándome del protocolo que deberían seguir los niños o las personas diagnosticadas con déficit de atención, porque hay muchísimos adultos que de repente ni ellos mismos saben que tienen déficit de atención. Hablabas de la importancia de suplementar con vitamina B, ácido fólico, ¿qué más? De vitamina B del grupo metilado. No es lo mismo Ajá, para que la gente entienda, no es lo mismo ácido fólico que folato o metilfolato. Cuando ingresa a nuestro organismo funciona diferente, entonces permite la metilación. O sea, lo que ocurre es que cuando nosotros tenemos una desviación genética o una tendencia genética, una esas tendencias, una una predisposición, predisposición genética. esa predisposición genética se va a manifestar. eh, Uno de los factores que hace que se manifieste es una subnutrición a nivel de vitaminas y minerales. Entonces, cuando hay una gran parte de la sociedad o de la población que no puede sintetizar lo que son estas vitaminas tan importantes, estas vitaminas sintéticas, por lo menos el ácido fólico es la parte sintética, o el cianocobalamina,
es la parte sintética también del B12. Tiene que ser metilcobalamina, Ajá, pero metilfolato. las fuentes naturales, porque tal vez la gente que nos está escuchando lo podemos complicar mucho en el sentido Mm. de buscar el componente científico. Es que mira, para las fuentes naturales le voy a decir que para salir de esto no puede ir una fuente natural. Porque si yo necesito darle zinc a mi hijo en una dosis importante para que él tenga la dosis de zinc del día o de selenio, yo le tengo que dar Un dos, suplemento. sí, porque si no, si lo quiero de la parte natural, tendría que darle por un ejemplo, para que él tenga los requerimientos diarios, yo tendría que darle eh, dos docenas de ostras, dos docenas de Exacto. ostras diarias. No, no le puedo dar dos. Para tal vez una persona que no tenga esta condición, sí, puede buscar algo natural. Pero la persona cuando tiene la condición no necesita Entonces, suplementarse porque necesita altas dosis suplementos en vitamina B de la característica de- que me describes, del grupo del metilado. grupo Es importante que sea metilado. del grupo Y el metilado. ácido fólico, El ácido fólico es vitamina B9, que es importante, pero es sintético. Tiene que ser ok, no ácido fólico, tiene que fijarse que sea folato o metilfolato. La B9 ok. que sea de origen de folato o metilfolato, no ácido fólico, porque eso no le va a dar los nutrientes o no le va a permitir ese metabolismo del ADN se comporte de una forma idónea para que esa predisposición no se manifieste, ¿no? Ajá, Eh, y con estos dos suplementos, tú en el caso experimental que has tenido con niños y adolescentes, ¿se ven transformaciones o hace falta algo más? la transformación se ve con esto. Primero sacando todos los neurodiruptores, o Ok, sea, azúcar, todos los productos ultraprocesados, los aceites vegetales como canola, tal, sacando todo esto, no impedir o sea, evitar que en la noche duerma con wifi, todo este asunto, sacar sacar el azúcar, todos los productos de azúcar, las galletas, la bollería, los dulces, los caramelos, todo esto sacarlo. Eh, Después viene, entonces ya hicimos una limpieza. Ahora viene la nutrición. Entonces tiene que ser complejo B en altas dosis, especialmente B50 o tener buenas dosis del complejo vitamínico B, del metilado, de este que hablamos anteriormente, que tenga esas dos vitaminas, la B12 y la B9, que sean de la parte metilada. Eh, Zinc, selenio, magnesio y grasas buenas. Nuestro cerebro, lo que pasa es que hay como una lipofobia. Todo lo que es con grasa es malo. Y no es así. Nuestro cerebro, el 60% de nuestro cerebro es grasa. Y entonces le tenemos que dar grasa de buena calidad. Entonces, omega 3 es importante. El omega 3, el DHA y EPA, ese es importante que pueda consumir un buen, porque nuestro cerebro está, la mantequilla, la mantequilla también es buena, el huevo, comer huevo, el huevo tiene todo lo que necesitamos, lo tiene el huevo, porque tiene esta colina que tiene que estar relacionado con el aprendizaje y la memoria. Entonces, el huevo es importante en esa alimentación, pero no el huevo crudo. Gente que ve y dice, no, el huevo crudo, no, el huevo crudo no, porque la clara del huevo tiene un antinutriente que ese antinutriente, la virina, impide la absorción de ciertas vitaminas del complejo B contenidas en el huevo. Entonces necesita cocinarse un poco. La parte amarilla sí puede estar suave, líquida, pero la parte blanca, la que es la clara, necesita un poco de cocción. Entonces, vamos hacer a como hablarlo, el el recuento, recuento. el Primero checklist. limpiar, Sí, limpiar, desintoxicar. desintoxicar. Tratar de que los niños que tienen déficit de atención tampoco estén tan sobreestimulados Ujú. con dispositivos electrónicos en entornos donde tengan frecuencias de wifi, routers, o sea, todo lo que pueda ser disruptivo para el sistema neuronal. Ujú. Entonces, sacar todo esto, igual lo que hablamos de pesticidas y todo esto, sacarlo.
azúcar, sacarlo, pizza, ultraprocesado, caseína, cafeína, que también para ellos debería sacarlo también. Después, nutrir con todo esto, complejo B, selenio, zinc, magnesio. Después que tengamos esto, grasas buenas, necesita grasas buenas, El el aguacate, el coco. aguacate, totalmente. Entonces, incluir esas grasas buenas. Después, hacer ejercicio. Eso es algo que parece 3 veces por semana, 30 minutos. Parece algo como decir, bueno, pero hacer ejercicio 3 veces por semana. Bueno, el ejercicio ha demostrado estudios eh, randomizados han demostrado que hacer ejercicio 3 veces por semana, 30 minutos al aire libre en la naturaleza, tiene el mismo impacto de estas drogas que le estamos dando para paliar como decir, los efectos o Sí, para neutralizar para los neutralizar efectos los efectos de este trastorno. Entonces, necesitamos llevarlo estos 30 minutos. Imagínate si podemos darle 30 minutos 3 veces por semana. Imagínate que le podamos dar 30 minutos 7 veces por semana. Y un niño no es que tiene que ir a levantar pesas. El ejercicio de él es jugar, correr en la naturaleza. Él necesita esto, él necesita estar corriendo, brincando. Y si tiene esto presente, que lo haga antes de entrar al aula. Mira, algo interesante, yo fui nadador, fui selección nacional de natación y, y, y curiosamente, con todo esto que estuve analizando por estos estudios de lo que es el trauma de déficit de atención y hiperactividad, me di cuenta que cuando yo comencé a entrenar en la mañana, antes de ir al colegio a las 5 de la mañana, ese entrenamiento que tenía yo antes de ir al colegio, impresionantemente mis calificaciones subieron. Y no hice nada especial. Lo único que hice especial fue que hacía deporte o hacía algún tipo de actividad física antes de entrar a clase. Entonces eso me mantenía calmado, enfocado, porque el deporte, la actividad física genera un neurotransmisor llamado dopamina, que es un neurotransmisor que nos mantiene también concentrados. Entonces cuando los niños tienen un déficit de atención, tienen los niveles de dopamina bajos. Entonces una forma de darle, de yo incrementar de forma natural la dopamina en mi cerebro es haciendo actividad física. No, Entonces, me encanta, Alex, de verdad y, que y, sí. y el cuarto, ya hablamos es un protocolo, ¿no? De cuatro. El primero es limpiar, desintoxicar, ¿no? El segundo es darle los nutrientes. El tercero es actividad física. Y el cuarto es potenciar el autovalor. El autovalor de la persona está compuesta por 4 factores. Pero en este caso vamos a centrarnos en 3, que es la autoconfianza, autoestima y lo que es la autoimagen. Cuando yo me busco potenciar a este niño en lo que es ese autovalor, eso va a hacer que él se sienta mejor, que él se sienta importante y lidiar con todo esto se le hace más fácil. Porque ¿qué ocurre? Cuando es un niño que tiene déficit de atención, ¿qué es lo que se le dice? Es que no prestas atención, es que no te puedes mantener quieto. Entonces le estamos dando mucha información que lo que hace es desmoralizarlo, destruir su Minimizarlo. autovalor, Sí. minimizarlo. Entonces necesitamos es cambiar en lo que es el lenguaje, en la forma como nos estamos comunicando, en vez de decirle, mira cómo dejaste en la habitación de desordenada, qué desordenado eres, mira cómo dejaste la habitación o algo así, decirle, me extraña que siendo tú tan ordenado hayas dejado la habitación en esas condiciones. Cuando puedas, por favor, arreglarlo. Entonces la información que él está viniendo es que él es un joven ordenado, pero la otra le Claro. dice que es desordenado y le estamos reforzando esas conductas que tal vez lo pueden perjudicar o lo pueden limitar tanto en el presente como en el futuro. Alex, estuvo demasiado valiosa toda la información. Por favor, tus redes sociales. Alex 1 Caraballo, en mis redes sociales pronto estaré en Venezuela del 1 al 17 de septiembre. Voy a estar visitando Venezuela también para hablar un poco de mi nuevo libro, El arte de hackear tu mente, neurohacking.
donde habla de cómo funciona el cerebro y cómo nosotros podemos, según la ciencia, la neurociencia, cómo podemos truquearlo, hackearlo para que alcance altos niveles de rendimiento y productividad. Muchísimas gracias, Alex. Bueno, cuando estés en Venezuela, esta es tu casa. Gracias por estar con nosotros en Equilibrio. Vamos a escuchar música y seguimos en Equilibrio. Ya venimos, vamos a escuchar este tema de Luis Fernando Borjas, ¿Qué me hiciste? Gracias, Alex, me encantó. Después me vas a pasar por WhatsApp todos los datos de las pastillas y todo, porque se Claro. los tengo que comprar a mis hijos porque ambos fueron diagnosticados con déficit de atención y son dos niños súper brillantes. Claro, entonces sí, lo importante es esto, eso es lo importante, que busquemos limpiar, nutrir, que hagan actividad física y reforzarle lo que es ese autovalor, lo que es autoestima, esa autoconfianza en ellos mismos, porque tal vez lo que ocurre muchas veces es que lo empezamos a minimizar y tal vez no es bueno para las matemáticas, pero es muy bueno para otras cosas. Total, Y entonces, y total. entonces me empeño en verle ese defecto, lo minimizo, lo pongo pequeño, en vez de hablarle a ese niño de lo potente que es en otras cosas. Y después que yo Exacto. lo ponga grande, a él se le van a hacer fácil Las hacer en lo demás. que él, Bueno, tanto en las demás. de eso está el libro, El Elemento, no sé si te lo has leído. Búscalo, es demasiado Claro. bueno. El Elemento es brutal. Mira, te tengo que dejar porque ya vengo con otro invitado. Te quiero, Alex. Gracias a todas las personas que se conectaron y ya voy a dejar colgada esta entrevista para que muchas más puedan verles. Pásame por WhatsApp la La información. información, seguro. Chao, gracias. Chao, chao.